Hola, Paso. ¿Me Hola. escuchás? Sí, los amigos que Ah, nos... Bueno, aquí estamos. Los amigos que se están uniendo, ¿nos escuchan? ¿Ya Sí, estamos al sí. aire? Y ya estamos al aire. Ah, Buenas bueno, noches. Bueno, buenas noches a todos, buenas noches. todas, todes. Bienvenidos a este encuentro que tenemos que agradecerle al Museo Histórico Provincial Julio Marc y a todo su equipo. Para mí es un enorme placer, un lujo tener este encuentro con este artistazo que es Alberto Pasolini. Y bueno, se supone que nos tenemos que presentar, porque obviamente no todo el público que nos está siguiendo nos conoce, a ninguno de los dos, así que vamos a hacer un intercambio de presentaciones después de este agradecimiento al museo, que depende del Ministerio de Cultura de Santa Fe. Bueno, Alberto Pasolini es un artista argentino, autodidacta, que nació en 1968 en Buenos Aires, que ha realizado muchísimas muestras individuales, colectivas, y que a partir del 2007, según estábamos repasando su extenso currículum, eh, reflexiona sobre el arte argentino, la historia del arte argentino. Y como artista visual, según nos cuenta, en su trabajo se vale de las relecturas de textos historiográficos, tanto como de elementos plásticos, y resultando en estos cruces un límite difuso entre lo pictórico y la palabra escrita. Subrayo esto de límites difuso, porque seguro que va a volver en nuestra charla. Y Sí, vive y trabaja en la Patagonia Austral, así que esta línea que vemos acá en el medio, imaginen como que es los Andes, por ejemplo, y así todos nos bueno, escuchan. sí, yo les Bueno, quiero voy a mostrar, mencionar que, yo estoy acá y si camino 23 días y no sé cuántas horas, llego al mar. muy bien, dale, pero ahora no creo que te dejen, No, estamos todos confinados. Bueno, voy a mencionar algunas de tus grandes muestras que has realizado a lo largo de tu extensa trayectoria. Algunas, por ejemplo, en una de 2018 que participaste, es una muestra colectiva que participaste justamente en el Museo Histórico Marc, llamada ¿Qué queda del daño? Imágenes contemporáneas de la Guerra del Paraguay, y también tus célebres exhibiciones individuales como Costera Criolla, como Petoruti Vincitor, como Unicornios y Federales en el 2013, y tal vez una de las más eh, aclamadas en el 2010, que fue Malona, sí. en el Malva contemporáneo. Bueno, dicho esto, te dejo la palabra, así empezamos con esta ping-pong de preguntas y respuestas. Bueno, ahora sí vamos a hablar en serio. Eh, la señorita del cuadrito de arriba se llama Viviana Usubiaga, es doctora en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires, es técnica en conservación de obras de arte por la Universidad Nacional de las Artes, ¿Sabías? es eso, me cae como Sí. un balde de agua fría. Es investigadora del CONICET, pero actualmente se encuentra en licencia por estar al frente de la Dirección Nacional de Gestión Patrimonial de la Secretaría de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación. Es jefa de trabajos prácticos en la Cátedra de Historia de las Artes Plásticas 6 o V1 V de la carrera de Artes en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y es profesora de posgrado en el Instituto de Altos Estudios de la Universidad Nacional de San Martín. Ha curado exposiciones en forma independiente, es miembro del Centro Argentino de Investigadores de Arte, CAIA, y de la Asociación Argentina de Críticos de Arte. Entre otras publicaciones, es autora del libro Imágenes Inestables, Artes Visuales y Dictadura, no, perdón, Artes Visuales, Dictadura y Democracia en Buenos Aires, editorial Edasa 2012. Yo creo que terminé de leer esto y era un mensaje en clave y se desató una lluvia de paracaidistas en algún lugar del mundo. ¿Cuántas cosas que sos? Y vos también. Yo No, leí pero, algunas poquitas. bueno, pero porque empecé muy chica. No, ya que nos presentamos y que estamos al aire, eh, y viendo todo lo que hiciste, lo que siempre me pregunto es
si vos tenés algún recuerdo de cómo era la historia del arte antes de que vos llegases a ella, digamos, ¿no? Antes de que vos empezases a trabajar. Pues yo tengo una sensación, es nada más que eso, de que antiguamente en el imaginario colectivo el estudiante de arte era un nerd totalmente asocial, y yo me acuerdo que cuando éramos jóvenes, yo siempre más grande que vos, más viejito, de repente coincidíamos en fiestas, en inauguraciones, y era muy común que gente de mi misma edad estuviese estudiando historia del arte. ¿Vos recordás que si hubo un punto en el cual eso cambió, ese paradigma del artista que sabía bailar en las fiestas? Vos sabías bailar muy bien en las fiestas. Lo sigo haciendo en las pocas Sí, fiestas que ahora no quedarán. cierto. Bueno, ya se enteraron todos. No, bueno, yo creo que no es que conozco un antes y un después. Yo creo que yo, digamos, o mi generación, cuando empezamos a estudiar, tuvimos la suerte de hacerlo ya en un momento de ya la vuelta a la democracia, y que me parece que eso de alguna manera, y bueno, un poco tomando para mi costal de la historia del arte, ese es un momento de quiebre, ¿sí? Lo que no significa es que antes no existieran historiadores de arte que pudieran bailar bien en las fiestas. O sea, nosotros siempre tenemos como una idea, tal vez, bueno, vos tendrás un mejor registro que yo. Tenemos tal vez una idea de un pasado como mucho más solemne de que en realidad es, pero sí, lo cierto es que creo que en los últimos años, en las últimas décadas, hubo todo un crecimiento, un cambio en lo que es la disciplina de la historia del arte. Por lo menos yo puedo hablar más en primera persona dentro de la Universidad de Buenos Aires, que es donde yo me formé, pero también con el apoyo de otras instancias públicas como el CONICET, donde también se le empezaron a dar cabida a otros objetos de estudio y a otras metodologías y a otras visiones de lo que era la historia en general y la historia del arte, ¿sí? Me refiero a, por eso mencionaba lo que vos decías de los límites difusos. O sea, la historia del arte, yo sí me pasó que cuando era estudiante tenía profesores que para mí eran como, no voy a dar nombres, pero digamos como que era una historia del arte más Dalos. aburrida, si se quiere, o una sucesión de biografías, pero también tuve otros grandiosos que lo que me instalaban eran preguntas, ¿no? Más que un relato cerrado, de que esto fue la historia y así la vamos a seguir reproduciendo de aquí en adelante. Entonces, esa especie de nuevas preguntas, por decirlo de alguna manera, fue acompañado también, creo yo, y en esto un poco para hacer la relación entre el tema de nuestra charla, que es historia de arte contemporáneo, también parece que dio lugar a el arte contemporáneo o el arte más contemporáneo como un objeto de estudio. O sea, eso que tal vez se requería antes en la academia, dentro de lo que es en las disciplinas históricas, cierta distancia o perspectiva histórica. La realidad es que ella no fue una demanda, digamos, para la posibilidad de construir un objeto de estudio cercano, ¿no? Claro. Sumado, bueno, otras instancias de contactos, digamos, donde me parece que también los espacios de exhibición ya también se empezaron a ampliar, ¿no? Ya no era solo el museo, el lugar legitimador, sino que aparecen otro tipo de espacios, también vinculados con la Universidad de Buenos Aires, pero en otras ciudades también. Y eso me parece que lo que generó también fue un lugar de encuentro entre artistas y nada, y estudiantes o historiadores del arte, eh, que insisto, yo no podría decir que nunca existió, tal vez existió, pero que bueno, que yo creo que en la dictadura hubo todo, entre todas las otras cosas, los espacios de estudio, los espacios académicos de alguna manera perdieron, ¿sí? Entonces después con esa reflorecer, renovación de ciertas disciplinas, me parece que se dio cabida a todo eso y a las fiestas y a que bailemos. Y a su Sí, vez, ya que estamos, creo que también hay un prejuicio, ¿no? Respecto a sí, los claro. estudiosos o los especialistas. Es un prejuicio que, digo, en el imaginario, como vos decías, puede caber en que, no sé, la gente, así como que piensa que todos somos nerds aburridos, un poco nerds somos, sí, y digamos, pero no significa que somos nerds aburridos, sino que podemos ser nerds sexys o divertidos. Creo que también esos son prejuicios, ¿no? O sea, es como el imaginario también de mucha gente que no se vincula tanto al arte, que puede pensar que todos los artistas son frívolos y O que fuma snobs, porro. o que fuma porro, solamente, ¿no? Eso. Y,
Entonces creo que no, que también nos cabe en nuestra generación, pensando un poco en lo que vos mencionabas, no solo desde el lugar de la formación, sino también los diferentes lugares que puede tener la historia, ¿no? Como los diferentes formatos que puede tener la historia del arte, y en esto me da cabida un poco para preguntarte a vos, ¿no? Que tal vez cuáles fueron las motivaciones, o que son las motivaciones que vos pensás que tienen vos como artista contemporáneo, para abordar la historia y para abordar el pasado. Un poco en broma, pero un poco en serio, creo que la festichola, porque en la fiesta yo conocía gente que estaba estudiando historia del arte y había este cruce dinámico entre gente que estaba en plena producción y gente que estaba en pleno estudio o pesquisa, por ahí en el contar una inquietud o ay, ¿qué estás trabajando? De repente te tiraban hasta que un, insisto en que a mí me parece como que era historia del arte ¿Problemas o es joven, en los paso? ¿Me pueden decir por cucaracha? ¿Hola? ¿Me escuchás vos a mí? Ahí está, Yo ahí te volviste. escucho perfecto, pero en un momento te vi así como pétrea. Sí, yo también, pero ahora volvimos. Ah, bueno, yo decía eso, que en las fiestas empecé a conocer un montón de gente que tenía otras inquietudes y que tenía una mirada retrospectiva sobre el arte y que cuando uno contaba una idea te decía, ah, qué interesante, y lo relacionaba, hacía, tiraba líneas con otras cosas y eso era bastante nutritivo. Entonces eso fue una ventana casi natural para meterme en la historia del arte. Eh, no sé si esto es en tiempo real, me avisan que se me corta No, ahora yo te escucho bien. Ahora se ve y bien, me dice. dicen que se ve. Ok. Eh, y también esto creo que era muy natural que coincidiésemos por rango etario en el estudio o sea, hubo un momento en el que empezó a ser muy difícil separar a la producción contemporánea del estudio de la historia del arte. Y a mí más que nada me agarró el raye porque me gusta, mi paisaje son las enciclopedias. Cuando yo era chico era muy común que en las clases, en las casas de clase media, se invirtiese en enciclopedias. No sé si eran buenas o malas, como el Lo sé todo o el, no sé, Viscontea. Entonces había una cultura de la imagen que venía de la lámina impresa con la palabra impresa, que venían juntos, y eran imágenes que contaban historias. Yo creo que cuando todo arte en algún punto es narrativo. Podemos hilar muy fino, pero yo creo que el arte en general, uno se acerca al arte para contar algo, Ujú. para señalar algo, para decir algo. Puede ser hasta la desmaterialización lo que quieras contar, pero hay un relato y creo que ese relato es un puente directo a, a, a esa historia, a ese pasado, que ahora me acabo de acordar que teníamos una cita que yo hinché para que la leyéramos y me acabo de Tenías que empezar acordar. ahí. Sí, sí, sí. Bueno, venimos otro día y lo hacemos bien, pero bueno, no, 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 está perfecto lo que estás diciendo. Igual voy a volver a eso, dale. Si querés, meté eh, la cita, pero voy a volver. eh, hay una cita que además también es muy interesante después cómo nos vinculamos nosotros dos con esa cita. Eso fue maravilloso. Yo con esta tendencia que tengo de ser elíptico, de irme por las ramas, de contar cualquier pavada, le digo, ay, vos sabés que hay un libro que yo una vez vi, que leí, que después lo vi en una película, que se llama El Mensajero, y que empieza con una cita que dice, el pasado es un país extranjero, allí hacen las cosas de otra forma. El libro es de Leslie Pauls Hardy, y es del 53. Y bueno, entonces yo le digo a Vivi, ¿por qué no pensamos al hablar en el pasado como otro país, ya que no podemos viajar hoy por hoy, físicamente, al que
cada uno en su vehículo, con sus herramientas, se traslada. Y bueno, esta cita, por supuesto, a Vivi le hizo mucho sentido porque venía de o sea, ella lo encontraba en otra fuente. Claro, bueno, esa cita es como que ha circulado bastante, pero justamente yo, digamos, hay una autora que yo leo mucho porque me interesa mucho su enfoque, que se llama Mieke Val, una teórica holandesa, y que justo yo, no sé, en varios trabajos la he citado, ¿sí? Porque ella justamente habla de la idea del viaje dentro de las disciplinas de las humanísticas, o sea, dentro de las humanidades, como de alguna manera, un poco pensando en que la historia, o sea, tenemos que hablar de las historias y no tenemos que hablar de una única historia, digamos, total, ¿no? Como ya nos venía enseñando hace décadas Foucault o tantos otros. Ella habla justamente de los viajes, de cómo los conceptos dentro de las humanidades deberían como emprender un viaje, y ella mencionaba como a veces entre la práctica artística y la teoría académica, y entre la práctica académica y la teoría artística, o sea, como de alguna manera poniendo muy en relación esto que nosotros podemos sintetizar como historia y arte contemporáneo, pero que en realidad tiene que ver justamente con el pasaje de esa frontera, esos límites, y cuando uno hace esos pasajes, tiene que aprender otros idiomas y tiene que relacionarse con otros, ¿no? Y entonces, digamos, la riqueza de tal vez estas disciplinas tiene un poco que ver con eso, pero lo gracioso es que cuando me comentaba esa cita, yo fui al libro, pero porque no me acordaba de esa cita en particular, y justo ayer le mandé una foto, el libro es el de Mieke Val, Conceptos Viajeros en las Humanidades, y en el índice, de donde ella repasa varios de estos conceptos viajeros dentro de las humanidades, cuando habla de la tradición, justamente uno de los capítulos, de los subcapítulos, lo titula El pasado es un país extranjero. Así que estábamos en total coincidencia, de alguna manera, en esas afinidades, incluso terminológicas, como para pensar estas materias nuestras de la historia y el arte contemporáneo. Sí, igualmente yo quiero decir que la película la rescaté porque aparece Alan Bate, que es un bombón, que también trabajaba en Mujeres Apasionadas, en Women in Love de Ken Russell, que aparecía desnudo luchando con otro señor. Nada más que ese fue mi disparador y mi interés. No sé, creo que estoy Bueno, pero tomando demasiado pentotal, no debería haberlo hecho. bueno, hablando de tus desnudos, y nada, Cuidados. no, no, de tus desnudos cuidados, sí, y no, y yo justamente repasando un poco estos días tu obra, ¿no? Cuando yo pensaba esto de que a veces uno tiene la idea o en el imaginario un pasado mucho más solemne y demás, yo creo que siempre que cada vez que me encontré con una obra tuya es como que para mí vos disparabas justamente esas carcajadas en el pasado que uno tal vez no se puede imaginar, pero digamos, esa cuestión juguetona, obviamente el humor, que sos, el cual sos un maestro, pero que tiene que ver justamente con el humor también para marcar esas contradicciones y sobre todo para detentar un canon, ¿no? Que tal vez es algo de lo que nosotros de alguna manera, tanto desde tu lugar o como el lugar de muchos de los historiadores del arte de mi generación, de la generación anterior y las posteriores, estamos todo el tiempo cuestionando, ¿no? ¿Cuál es el canon de no solo de la historia del arte, sino de la construcción de imágenes en general, ¿no? A la que somos sometidos a diario. Eh, y a mí digamos, para tal vez ser un poquito más específicos, me interesaba pensar, vos decías, bueno, yo me encontraba en estas fiestas con estudiantes de historia del arte y demás, pero me interesaba conocer un poco más cuáles fueron tus lecturas. No sé, yo he leído cosas donde vos mencionás hallazgos que has tenido leyendo a una historiadora como Laura Malosetti, ¿no? Pero Mm. pensaba en cuáles serían tus lecturas y tal vez tus metodologías de trabajo, ¿no? Estas herramientas de las que vos que mencionabas en tu primigenia formación, educación visual, por decirlo de alguna manera, a partir de estas enciclopedias y demás que todos tuvimos o tenemos, o la visita a museos, o digamos, esas otras educaciones no formales. eh, pero digamos que me contaras un poco de esas lecturas, de esas imágenes y a su vez cómo vos trabajás específicamente para la construcción de tus imágenes esa copia, ¿no? ¿Cuál sería el original? ¿Sigue siendo la lámina? ¿Sigue siendo los bocetos que vos haces en el museo? ¿Sigue siendo el contacto y la frecuentación con la obra original? Para mí siempre tiene más riqueza la imagen reproducida,
la reproducción de la imagen que el original. Por supuesto que me da fetiche, soy un fetichista de la imagen, que voy al Louvre y empiezo, no sé, pues me puede doler todo el cuerpo después de recorrer el día anterior miles de museos, pero adentro del Louvre tengo 17 años y una guitarra eléctrica y voy gritando frente a la muerte de Sardanápalo, a la balsa. O sea, tengo esa cosa, pero cuando los veo en vivo, me pasa que veo el barniz demasiado quemado, que veo el pliegue donde fue. Empiezo a ver cosas mucho más ricas que por ahí no me interesan tanto, que no me subyugan tanto como en la lámina. Eh, y porque tampoco tengo tanto. O sea, cuando empecé a hacer estas cosas, el primer cuadro de gran formato que pinté era uno, es, ¿cómo se llama? Leónidas en las Termópilas, y de fondo se ve el Museo de Guggenheim, que lo usé para promocionar la charla. Eh, Ese cuadro lo vi mucho después de haberlo citado, o pintado, o copiado. Lo que sí, en cuanto a literatura, por decirlo como a la palabra impresa, hubo un momento en que los libros de historia del arte se convirtieron en bestseller. De hecho, los primeros Ujú, modernos es un bestseller. ujú. Y que se lee apasionadamente, dichosa. Yo, en una de mis mudanzas sé que está, pero en una de mis cajas está. Eh, y cuando empecé a leer ahí, empecé a encontrar tantas cosas. Igual yo venía ya trabajando con textos que encontraba por otros lados. Porque tampoco, si bien Internet ya era una herramienta muy común, siempre fui más ratón de biblioteca, más de meterme, de necesitar el silencio para leer. Y el primer texto así metódico con el que trabajé fue uno de Laura, sobre la tensión entre los desnudos de Prilidiano Pueyrredón, tensión entre lo público y lo privado, creo que se llamaba. Y a mí ese texto me llamó mucho la atención porque además de ser muy rico, tenía un detalle así como nombrado por alto, pasado por alto, digamos, como un dato de color, que el mejor amigo de Prilidiano Pueyrredón, Santiago de Calzadilla, con quien compartían esta situación, este chichoneo de ver pornografía juntos, de ver imágenes, supuestamente era el amigo libertino de Pueyrredón. Después, con el tiempo, se dejan de ver, no se tratan más, y muere Pueyrredón, lo sobrevive Calzadilla, escribe sus memorias y ni lo nombra a Prilidiano. Y cuando le preguntan si hay algún pintor que él prefiera, dice que las mujeres de Buenos Aires que se pintan la cara con polvo de arroz, alguna cosa así. Yo busqué, mejor dicho, encontré Las verdades de mi tiempo, el libro de Calzadilla, eh, y a mí me parecía, pues ya antes de leerlo, a mí me parecía que había como una cosa de telenovela ahí, ¿no? Son re amigos, chicos. Eh, Ahora te veo bien. Perfecto. Eh, no sé qué fue lo último que se me escuchó. No, que cuando encontraste las memorias de Calzadilla, que Ah, no lo mencionaba, perdón, pero eh, en las- en- pero empiezo a leer el background de Calzadilla. Y a Calzadilla lo vistieron de mujer hasta los 13 años. Él cuenta que fue a la escuela de mujeres, vestido de mujer, hasta los 13 años. Ya no se pueden decir cosas, creo que hasta mi mamá sacó un Instagram para ver esta charla, así que no voy a decir que se había emplumado la gallina, pero tenía 13 años, se vestía de mujer, la familia lo vestía de mujer. O sea, yo estaba buscando algún resquicio donde pudiese decir que por ahí había alguna intención homoerótica en esa amistad y me encuentro con tamaña loca que se vestía de mujer hasta los 13 años y dejó de hacerlo porque las monjas de la escuela le dijeron a la madre, este pibe, eh, acá así no entra más. Eh, entonces a partir de ahí empecé a construir yo una pobre nueva Santi. versión.
Sí, pobre, la pasaba de maravilla. La que la pasaba re mal se ve que era Elvira, la esposa. Eh, entonces, bueno, a No, partir de ahí nunca, empecé a contar, ¿cómo? que nunca se sabe. ¿Por qué, pobre? Tal vez ella se hacía sus cositas. Bueno, yo no tengo Solo las que no memorias la de publicaron Elvira en de esa. memoria. Sí. Pero bueno, a partir de ese detalle, ese rasgo eh, mínimo, que por ahí daría para una telenovela de Migré, para la historia del arte no le va ni le viene. ¿Qué pueden hacer con eso? En cambio, para un artista, Ahora y se para podría los... hacer mucho. Vos decís, Yo creo que sí, digo, hay como, por decirlo en términos así generales, como los cambios de paradigma permiten ver y permiten, como yo decía antes, o sea, que buscar otros nuevos objetos de estudio donde tal vez esas miradas, por decir, ahora diríamos queer, que antes pasaban desapercibidas o no eran, como decís, importantes para la historia del arte, ahora lo serían. sí. Bueno, también plantearse como si algunos de los cuadros que vemos como representaciones de cuerpos femeninos no fueron drags en su momento. Yo tuve una teoría sobre el cuadro no me acuerdo el nombre de la señora esta, que fue amante de Blanes, que aparece en un cuadro desnuda con, Ahora me con lo unos van a, ahora naipes. me lo van a soplar los historiadores, amigues. Sí. Bueno, después hay un retrato de ella ya entrada en años y te digo que es Gerald Butler directamente. Es como un actor de una película de acción, vestido con sombrilla y con miriñaque. O sea, tal vez llegar a preguntarse, ¿hay un cuerpo representado que porque nosotros no pudimos ver ese canon existía? No sé, eso me lo pregunto. O sea, una cosa interesante del artista contemporáneo y que creo que es por lo cual visitamos tanto el pasado y tan seguido, es que es un país tan estructurado que es siempre muy fácil correr los límites, ¿no? Como volver a delimitarlo. Y el arte contemporáneo se vale mucho de esa herramienta, de la red de borrar los límites, de cambiar de sentido, el sentido de las palabras, o de desnaturalizar el canon, o de poner en crisis aquellas cosas que aprendimos heredadas, que no son aprendidas desde la experiencia. Ujú. No, está buenísimo lo que vos mencionás. A mí me interesó cuando vos contabas esto de también a partir, por ejemplo, en este caso, de un texto de historia del arte, ¿no? Descubrir o ir a buscar un detalle. Si bien vos me decías, otro día hablábamos y él decía que yo estaba tratando de buscar los lugares, los puntos en común entre lo que sería una investigación en la historia del arte o en la historia y la investigación en el arte contemporáneo. Y de paso me decía, yo no soy investigador, ¿no? Y yo le decía, bueno, sí sos investigador, por lo menos, o sea, tenés una curiosidad primaria que es propia de alguien que va a buscar un material, lo desmenuza, lo estudia de alguna manera, o sea, tal vez no te gusta la palabra investigador, ¿sí? Pero tiene que ver Me justamente con encanta una la palabra exploración. investigador, Bueno, me ahora encanta la palabra investigador, te pero me bendigo parece como un investigador. Pero me parece que yo no tengo el hábito y las herramientas que tiene la gente que se dedica a la investigación. Yo si llego a un camino cerrado, o ni siquiera cerrado, me dejó de interesar el paisaje, no lo miro más, sigo por el otro lado. Y a un investigador tiene que estudiar los hechos, esté de acuerdo, no esté de acuerdo, le gusten o no le gusten. En cambio, como artista, algo que siempre digo también, el artista es una profesión en la cual no existe la figura ¿cómo se llama esto? Como, que tienen los arquitectos, como, Título habilitante, la matrícula. no solo matrícula, título habilitante, pero hay una cosa que te pueden, responsabilidad civil. Nosotros no Ah, tenemos responsabilidad civil. Entonces, somos irresponsables absolutamente en eso, incluso en muchas otras cosas más también. En cambio, los investigadores tienen una gran responsabilidad, primero porque también los veo como más corporativos y más en el buen sentido de la palabra, ¿no? Alguien está investigando sobre algo, y no digo que no hayan miserias humanas, qué sé yo, pero
hay como una cosa de compartirse data, porque tienen un sentido de una visión simbiótica de lo que es ser historiador. Entonces no se van a agarrar un dato que no van a utilizar, lo hacen circular. Eh, los artistas ni eso tenemos. Somos solidarios de otra manera, pero no tenemos esas herramientas que vos creés que yo podría lograr si me esfuerzo, pero no. No, yo igual que lo creo también en el sentido de, bueno, de realizar un trabajo de investigación, como en todo caso, como historiador, para mí vos podrías enmarcarte en lo que yo llamo muchos artistas contemporáneos que son como historiadores experimentales. Y lo digo en el sentido de que también, así como vos decís, bueno, yo a partir, no sé, del texto de Laura Malosetti, me acordaba el otro día, repasaba que vos decías, vi por primera vez el desnudo que está atrás del retrato de Santiago Calzadilla, que yo no lo habías visto, o sea, si bien y Nunca. bueno, había un gran historiador del arte que decía que uno ve lo que conoce, ¿no? Entonces, a partir de que vos leíste esto, lo ves por primera vez. Y yo, como historiador del arte, interesada, persona que, 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 bueno, que frecuento el arte contemporáneo, me ha pasado al revés. O sea, que a partir de una obra que reactiva, ¿sí? Una obra de la historia del arte, de la historia de la pintura, veo por primera vez, ¿sí? Otros detalles de ese original que tal vez a los cuales no había reparado, ¿no? O incluso en tus obras, ¿no? Donde vos justamente trastocás todos los géneros, donde subís la intensidad más explícitamente erótica y demás, que hace que uno, cuando vuelve otra vez a ese cuadro, no es, digamos, vuelve distinto, vuelve cambiado. O sea, en ese sentido también es poder activar un pasado de una manera que hace que yo vea por primera vez o que con mi mirada nunca vuelva a ser la misma, o sea, se renueva una otra vez y obviamente y expande la experiencia con respecto a esa obra o con respecto, como vos decías antes, los relatos que se pueden tener sobre esa obra. Sí, sí. Sobre todo también, bueno, está como el concepto de imaginación creativa de Arthur Danto, que Ujú. dice que, bueno, que un relato, la explicación imaginativa sobre un relato puede ser un puntapié de investigación bastante, no sé si válido, pero a tener en cuenta, que puede dar un grado de plausibilidad. Entonces, por ese lado se puede transitar y se puede. A mí lo que me sucedió bueno, mañana se cumplen 10 años de la inauguración de Malona, que Wow. fue, sí, señales, Hay que todo hacer una el tiempo fiesta, hay que hacer señales. una fiesta. Ya voy a comprar algo. Malona, porque digamos, lo bueno sería que si esto estuviera editado estarían pasando las imágenes de paso, pero que las pueden ver en su web, ¿no? Sí, también yo puedo posar, yo puedo hacer un tableau vivant haciendo todos los personajes. Dale, dale, tenemos Eh, tiempo. bueno, bueno, no porque no. Pero bueno, una de las cosas que tuve que hacer es volver a leer con mayor dedicación La cautiva. Eh, la cautiva está cautiva los primeros 4 minutos de la película, chicos. Por favor, se tendría que llamar La Liberada el libro. O sea, está cautiva 4 minutos, mata a 3 indios, agarra al pesado del marido, que está inconsciente, que no la defendió, no la ayudó en nada. O sea, era sola para todo. Eh, Encima, cuando recupera el conocimiento, la mira y le dice, ¿dónde estamos? Y dice, bueno, maté a los indios y nos salvamos. Y dice, ay, pero yo no sé si puedo volver con vos porque no sé si sos digna. Capaz te tocaron, capaz te hicieron algo. ¿Para qué lo querés? Explícame vos para qué lo querés. Entonces, esa mirada, o sea, en vez de ser, yo empecé a pensar ahí, en ese lugar, bueno, en revertir el malón, en la liberada, eh, en por qué seguir pensando con ese espíritu romántico, que esta mujer, bueno, algo que decías vos de Elvira de Calzadilla, por ahí no la pasó mal, ¿viste? ¿Qué sé yo? Por ahí empecé a buscar dentro de todo ese horror, bueno, por ahí alguien la pasó bien, por ahí algunas chicas la pasaron bien, vaya uno a saber. Sí, total, da el mismo trabajo imaginar lo malo que imaginar lo bueno. Entonces empecé a buscar por ese lado. Sí, volvemos también otra vez a los relatos canónicos, ¿no? En el sentido de, bueno, que de alguna manera a qué imaginario apelaban, para qué tipo
entre comillas, disciplinamiento, podemos decir, o para qué tipo de mensaje aleccionador, que claramente ahora, bueno, ya han estallado por el aire y de alguna manera, pero que todavía, aún así hay muchísimo trabajo por hacer, ¿no? Para poder justamente desmarcar lo que son los estereotipos de los desnudos, lo que son los estereotipos de cada una de las imágenes que se construyen en la contemporaneidad fuera del arte contemporáneo, ¿no? Eh, pero bueno, volviendo también a un poco la producción contemporánea, ¿no? Tal vez para quienes, bueno, acá vemos en el listado de quienes están sumando un montón de artistas contemporáneos, de colegas historiadores, pero bueno, tal vez nos está viendo gente que no está tan frecuentando esos conceptos. Te quería preguntar, a ver vos cómo definís esa producción contemporánea. Yo creo que el arte contemporáneo lo podemos reconocer más por la circulación de la obra que por la producción de esa obra en sí. O sea, no toda la producción que se hace hoy por hoy en sintonía en todo el mundo la podemos considerar contemporánea. Eh, y hay todo un sentido dentro de esa circulación que surge en la formación también, ¿no? O sea, hay programas de artistas, residencias, muestras guionadas por terceras o terceros que deciden que determinada producción puede aportar a ese guión. Y, y toda esa producción en algún punto es, o sea, la contemporaneidad del arte contemporáneo, valga la redundancia pavota que acabo de decir, se parece bastante a la academia. Eh, Hay un sentido académico, lo que pasa es que también tenemos una imagen negativa de la academia porque era contra aquello que se rebelaron las vanguardias, que a todos nos caen bien las vanguardias. Pero yo creo que ese sentido de academia dentro del arte contemporáneo es valiosísimo, es valiosísimo. Y surgen, o sea, pensar en esta producción, que está dada por la circulación precisamente, vos tenés que ayudar a alguien que tiene una inquietud en manifestar algo, en decirle, bueno, si querés hacerlo dentro de este contexto que le vamos a llamar contemporáneo, tenés que manejar estas herramientas. Una de ellas es la multiplicidad de ideas. O sea, pensemos, a no ser que sean artistas que ya están como recontra legitimados o que ya son como una caricatura de sí mismos, como digamos Demian Hirst o Jeff Koons, que pueden hacer una muestra cada 15 años. eh, los grandes artistas contemporáneos tienen que hacer 5 o 6 individuales alrededor del mundo y todas distintas, no son muestras itinerantes. Tienen que tener una multiplicidad de ideas y potentes también. Habrán algunos que no, que la pifian, que por ahí son una porquería, pero sí hay en esa práctica una exigencia muy fuerte que solo la podés adquirir en el mundo de la academia. Eh, Podés estar de acuerdo o no con eso. Podés decir, bueno, no, a mí no me gusta y podés hacerlo por otro lado. Y te pueden parecer una manga de pelmazos. Ahora, si te parecen una manga de pelmazos, ¿para qué te vas a preocupar porque te acepten? Me parece que lo bueno es encontrar por dónde uno quiere que su obra se vea y ser honestos con eso. Más o menos yo la defino así a la producción contemporánea, pero es una visión muy, muy personal. No, me llama la atención que lo vincules tanto como una suerte de legitimación desde lo académico. Tal vez, no sé si es legitimación, pero tal vez sí la necesidad de que haya un diálogo con lo académico, y tal vez es más allá de lo académico, tal vez como un arte informado, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, con un montón de otros saberes que no son necesariamente lo que antes era restrictivamente las bellas artes, por ejemplo, o Claro. bueno, obviamente el oficio de el artista como tradicionalmente se lo enunciaba, ¿no? Digamos, y que en algún punto algo de esto de lo inespecífico del arte contemporáneo tiene que ver con eso, con esos límites difusos de los que vos plasmás en tu propio currículum, ¿no?
Y pensaba un poco a raíz de, bueno, pues hablamos bastante de lo académico, ¿no? Pero también estaba pensando el rol de los museos, ¿no? O sea, el rol de los Sí. museos también en este, si se quiere, en esta, incluso en instalar el arte contemporáneo como una marca, por decirlo de alguna manera, o como un desideratum, digamos, de muchos artistas o de muchas agentes de culturales, por decirlo de alguna manera. Y, eh, y estaba pensando justamente cómo en esto que yo mencionaba antes de las nuevas, de ver por primera vez algo, ¿no? O de esas relaciones, tal vez de descubrir nuevas relaciones entre las imágenes o entre la producción artística contemporánea. También me parece sumamente interesante los redescubrimientos que el arte contemporáneo tiene para hacer dentro, por ejemplo, de una colección de un museo, ¿no? O sea, como las miradas de un artista contemporáneo a partir de una pieza, o sea, como una especie de doble viaje, ¿no? Para volver a la idea del viaje, una idea de doble viaje, de que a partir de una pieza de un museo, como podría ser, no sé, la Manuelita, el retrato de Manuelita de Porredón en tu caso, u otro, y al revés, o sea, cómo la mirada de artistas contemporáneos pueden poner nuevos sentidos y activar, ¿sí? Piezas que también el museo, como las vanguardias lo pensaban como un lugar sepulcral, digamos, de esas piezas, como el arte contemporáneo viene a renovar esas interpretaciones y en todo caso darle una segunda o tercera o cuarta vida a esos objetos que recalaron en el museo. Lo pienso también, digo, ya que estamos en el contexto del Museo Julio Marc, es un trabajo que de alguna manera curatorial también se impone en muchos museos, digamos, y que me parece que cuando está hecho rigurosamente, con cierto tiempo, digamos, digamos, y buenas ideas y un conocimiento incluso de, digamos, las particularidades de una colección y también las particularidades de qué artista podría tener una buena mirada sobre esos objetos o sobre esas colecciones, me parece que serán como hallazgos súper interesantes, ¿no? Creo que para hacer un poco de propaganda a nuestro anfitrión, en los últimos Sí. años el Museo Julio Marc ha tenido, o sea, como exposiciones muy interesantes, ¿no? Donde se dan justamente las confluencias entre el trabajo dentro de los museos y el arte contemporáneo. Sí, yo dentro de eso, dentro de estas curadurías del museo, para mí fue muy importante, o sea, fue como un disparador de muchos sentidos, la que hicieron Faibovich y Goldberg, el encuentro con el Mataco, esto de bueno, ellos contemos más o menos, trabajan con Sí. meteoritos, lo voy a contar re mal, soy pésimo contando obras que no son del siglo Bueno, XIX. aunque sea para despertar la curiosidad y que la gente después vaya a hacer sus propias investigaciones Bueno, pero sobre esta. esto que estamos hablando del pasado como otro país al que nos podemos desplazar, imagínense que ellos trabajaron con un meteorito que no solo viene del pasado millonario del universo, de atravesar no solo el pasado, sino miles de kilómetros de planetas y de juntarlo con otro pedazo de meteorito. Eso me pareció, y sobre todo dentro de la estructura de lo que es el Museo Marc, que bueno, yo cada vez que voy ahí me babeo con las piezas históricas, pero por ahí, como también eso es una cosa que me parece ahora que el gusto, tanto en la historia del arte como en el arte contemporáneo, no, no encienden mucho la mecha. Te puede no gustar algo o te puede gustar, pero con eso solo no alcanza. Tiene que haber algo más. Yo si veo una momia, no, no sé si eso me gusta, pero sí puede haber una latencia de interés que se me vaya develando si la museografía está bien hecha. Y en el arte contemporáneo tampoco alcanza con pasar y decir, ah, esta sala se prende y se apaga una lucecita, no me gusta. Bueno, hay que hacer un esfuerzo como espectador y tender un puente, ver que puede ser también que el artista la esté pifiando de medio a medio. Nadie dice que haya una infalibilidad, pero sí me parece que tanto en la historia como en el arte contemporáneo
el gusto no es lo que mejor, lo que más cómodo, no es el mejor calzado para transitar por Ay, se esos nos fue otra caminos, vez diría yo. Alberto. Ay, a ver, de nuevo lo último, ahí apareciste de nuevo. ¿Y qué era? Que ese fue lo último que se me escuchó. Dice que Buenas el noches. gusto, no, El calzado está. Aló. sí, ahí estás, dale. Bueno, no sé qué fue lo último que dije. Yo hice capturas de pantalla de tu cara, pero eran, te juro, que para blackmailing eterno. No, 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 te voy a tener que asesinar si las haces correr esas imágenes. No, no, no. Eh, No, ¿Qué hablabas de, tengo como yo que...? decía, yo te agregaba el buen gusto, ¿no? La idea del buen gusto, ¿no? Para pensar en el arte, digamos, contemporáneo. Sí. Eh, no, no, bueno, pero digamos desde la afinidad sensible, me refiero al gusto con eso, ¿no? O sea, no creo que sea la manera más indicada de sacar una experiencia enriquecedora como espectadores, enfrentarnos con esa herramienta, digamos, ¿no? Bueno, sí, hay determinadas producciones artísticas que sí lo admiten, hay otras que también lo admiten, pero perdés mucho de lo que te puede dar. Eh, es un ejercicio también saber ver. Sí, y también yo creo que hay que como que darse el tiempo de alguna manera, o que todas esas preguntas que se nos generan, incluso para decir, ay, ¿por qué no me gusta esto que veo? ¿Por qué incluso me genera rechazo? No sé, yo siempre digo, bueno, hay que siempre pensar con el arte contemporáneo, cuando lo típico dicen, bueno, el arte contemporáneo, no sé, es feo, no sé qué, es desagradable. Y Yo te ¿escuchaste? escucho. Sí, Ah, no, te escuché, pero te hice un lado. vos no podés parar de hacer imágenes, sos un producto, un artista, no, decía que en todo caso el arte contemporáneo también apela desde su inespecificidad a otras áreas de la sensibilidad, ¿no? O sea, y que en algún punto ese es donde, digamos, más hay que apuntalar al arte contemporáneo, ¿no? Para poder pensar justamente, de poner en el primer plano eh, otras sensibilidades que obviamente están otra vez, para volver a la palabra de la canon, ¿no? De la norma que durante años y siglos se machacó a partir, digamos, desde la imagen, ¿no? Desde la producción de la imagen, ¿no? La idea de Sí, belleza, la idea de armonía, la idea, etcétera, etcétera. O de la idea de, digamos, de normativa, digamos, sexo normativa o lo binario, ¿no? Todo esto lo podemos pensar desde justamente desde el arte contemporáneo. sí, totalmente. Eh, yo igual me quedé pensando en una cosa que como estoy un poco oído, eh, me gustaría preguntarte frente a todo el público, y es, ¿cómo fue tu primera investigación sobre historia del arte allá a los 11 años? ¿Vos sabés algo de mi pasado? ¿Lo decís a Sí, propósito? por supuesto. A ver si te referís a esa. Sí, Bueno, me empieza vas a con hacer S hacer y una termina con confesión. I. Exactamente. Yo cuando tenía, no sé si eran 11 o 10 años. Bueno, no sé, ahora se me está volviendo un poco autorreferencial esto, pero ya que me lo preguntaste, no voy a dejar con la intriga. Cuando yo que tenía 11 años, estaba en la primaria, lo voy a hacer breve porque ya no tenemos mucho tiempo. Uno de los trabajos que nos hizo hacer mi profesor de artes plásticas fue hacer una investigación, o por lo menos investigar sobre un artista argentino, ¿sí?
que mi relación con los artistas argentinos era, bueno, a mí siempre me gustaban las artes, iba a talleres de plástica y también de literatura y demás, pero y de vez en cuando iba a un museo, pero no es que mi familia era, digamos, muy frecuentadora de los museos, por decirlo de alguna manera, más allá de que mi mamá tenía una formación artística. Bueno, cuestión es que a partir, teníamos que hacerlo en grupo y una compañerita del grupo dice, yo conozco, tengo en el hall de mi casa, de una casa, de un departamento sobre la avenida Juan Bajusto, un mural de un artista que se llama Raúl Soldi. Entonces dijimos, bueno, a ver, vamos a averiguar quién es este Raúl Soldi. Obviamente que averiguar no es ahora como poner en Google, era ir a una biblioteca, nosotros éramos chicas, no teníamos oportunidad además, entonces con la primera vez que nos juntamos lo que hicimos fue agarrar la guía de teléfono, para los millennials la guía de teléfono era un libro enorme donde tenía todos los teléfonos de quienes estuvieran inscriptos, eh, y, y bueno, y empezamos a llamar a todos los soldis. Esa fue mi primera acción de pesquisa. Se llamaba Soldi, 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 y al cuarto Soldi que yo nos atendió Raúl Soldi. Y bueno, fue muy gracioso el diálogo, 9 años teníamos, el diálogo entre el pintor, Raúl Soldi, sí, el pintor, no sé qué, bueno, finalmente para resumir, nos dijo que fuéramos a la casa, que él nos iba a dar material. Entonces, con mi mamá y mis compañeritas nos tomamos un tren a Gleu, él vivía en Gleu, y fue toda una aventura, obviamente, y fuimos a la casa de Raúl Soldi, y lo que me acuerdo, más allá de que nos dio un sobre y nos autografió una estampa que la tengo ahí guardada entre mis tesorillos, eh, me acuerdo que me había llamado la atención que entramos al juego de la casa y que no había ningún cuadro colgado Sí. en la pared. Pero bueno, fue muy amable Raúl Soldi. Después no lo volví a visitar en mis pesquisas, pero esa fue uno de mis primeras investigaciones. Y después que escribí un cuento sobre la sonrisa de la Gioconda y me gané un concurso literario, eso fue a los 10 años, y lo conté, eso sí lo conté más de una vez. Sí. Me gané una Lo que bicicleta. No, ahora te hago así como muchos, yo salto de un lado al otro, esta es imagínate si quisiera investigar, este es mi método. No puedo Ah, muy mantener bien. una línea Bueno, entre que se corta la se llama, comunicación. los investigadores hacemos mucho de eso, se llama procrastinar. Bueno, ponele. No, yo me quedé pensando en que una pregunta que sí me quedó en el tintero, eh, es en Blanco sobre Blanco, esa publicación. eh, que bueno, que más allá de la, bueno, contanos, nos queda muy poquito, pero me gustaría más o Nos menos queda si muy podemos poquito, hablar. se nos están diciendo. Bueno, Blanco sobre Blanco fue una revista, es una revista que hicimos con un grupo de historiadoras del arte, amigas entrañables. Un poco fue un producto después de haber terminado nuestras tesis de doctoradas, un poco de doctorado, un poco cansadas de tanto estudio sesudo y escritura sesuda, de generar y que a su vez todas en nuestras investigaciones nos habíamos topado con revistas culturales que en la Argentina han sido muy importantes vinculadas al arte, entonces decidimos tener nuestra propia revista y eso fue un proyecto hermoso que aprovechando el contexto de COVID-19 vamos a compartir nuevamente todos Ah, esos contenidos de Blanco sobre Blanco. Y que fue una revista donde invitamos justamente a colegas historiadores del arte, pero que no era una revista académica, vamos así. No. ahí te volví a ver. Sí. Bueno, no sé si no sé si, a mí te paralizaste vos, pero no sé si me paralicé yo. Yo te Bueno, saqué una foto paralizada. este, bueno, hablando de cosas que se van a reeditar de paso, ya que estamos hablando de tanto historiadores del arte y las vinculaciones, yo creo las alianzas creativas o la complicidad creativa que existe realmente entre los historiadores del arte y el arte contemporáneo y los artistas contemporáneos, también estamos compartiendo desde Compartir Cultura, la página del Ministerio, o el ciclo Revelaciones, que trabajó sobre justamente algunas obras de artes, entre las cuales está La Vuelta del Malón, así que la pueden volver a ver.
Y en estos minutos que nos quedan, aparte de agradecer a todos los que estuvieron durante toda haciéndonos el aguante durante toda esta transmisión, amigos, colegas extrañables y todos los corazoncitos que nos pusieron, no tenemos que dejar de anunciar que el próximo miércoles, en este mismo espacio, en esta misma hora, van a estar una dupla espectacular, que es justamente Laura Malosetti, la tan citada durante nuestra charla, junto con Marcelo Marino, y que justamente van a hablar sobre los cuerpos en la historia en el siglo XIX. Así que no te la podés perder, Paso, vos que hablabas No, no. justamente de la desnaturalización de los cuerpos, que de alguna manera la mirada contemporánea tiene sobre esos cuadros de género de desnudo. Muy bien. No, no me la voy a ¿Me escuchan? Todo el equipo del museo, del Julio Marca, a Paulina Teitlin, que nos ayudó muchísimo técnicamente, y que estas cosas que se cortaron no tuvieron nada que ver con ella. Pero No. bueno, agradecemos mucho este encuentro y la seguimos fuera del aire, ¿no, Paso? Sí, totalmente. Yo ya puse a hervir los fideos, hago un bongole y ya lo comemos. Anda descorchando. Bueno, aprovechamos para saludar Bueno, a todos, otra vez, muchos besos, ahí muchas está gracias Cristina a Pablo. Schiavi, que les quieren que los nombremos, me parece. Está Cristina Schiavi, vi que está Segura, lo vi a Raúl Flores en algún momento, a Nushi Muntansky, que estuvo ahí posteando de lo lindo. Yo me puse los multifocales y mantuve la vista acá para no ver los nombres ni nada porque me iba a tentar de risa. Esto queda, ¿no? Esto me lo puedo guardar. O lo que pasó me lo perdí, los No, mensajitos. parece que lo graban y Ok, algunos libros de los que mencionamos. ok. Bueno, se corta mucho. Saludando a Laura Malosetti, la gran maestra. Un besazo. Y bueno, y también felicitar a las charlas anteriores que a mí particularmente me dieron mucho miedo porque habían dejado la vara altísima. Eh, Altísimo. sí, la verdad. Así que bueno, esto, gracias doblemente, porque los que vieron las otras charlas y vieron esta, si no fuese por Vivi, yo aquí, ¿para qué? Bueno, sí, es una gran virtud que tenés. Pero yo creo que ya estamos como en horario y que Bueno, podemos igual ir parece, despidiéndonos de todo. Si no los veo, felices fiestas. no, Eh, esperemos que te podamos ver. Y si no, vemos tus sí, obras. Nos deleitamos de tus obras, con tus obras. No dejen de ver, aunque sea a partir de la web de albertopasolini.com, ¿no? sí, Todo, se que la pueden ver tengo, todas tus. Bueno, es un la buen tengo momento súper para que la actualices. desactualizada. Es un buen Sí, y momento para tengo que la a Moira, actualices. y tengo a Moira Antonello, a quien le mando un beso enorme, que es quien me ayuda con eso y me pega porque no hago los deberes, pero me voy a poner a hacer eso. Bueno, 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 buenísimo. Un gran gracias beso. a todos. ¿Ya estamos? Recuérdenme como un hombre de Estado. ¿Perdón? ¿En qué estado? ¿Sólido, No sé, gaseoso? siempre quise decir eso. Bueno, no puedo hablar porque me comprometo. Bueno, muchísimas gracias al Museo Julio Marc y a todos los que trabajan allí. Y bueno, esperemos pronto poder bailar nuevamente. Y a la gran Rosario, que tanto queremos. Exactamente. Bueno, nos Chao. vemos. Chau, Nos dicen chau. que se corta y no se corta. Se Bueno, corta. Bueno, besito. besitos, besitos a todos. Gracias por seguirnos. A Mónica Mm, Farcas, yo sigo nombrando. A Mónica Farcas, Museo Castañino, esta Delfina Brous. Sacate los multifocales así saludas.
A todos los que no conocen. A ¿No? Delfina Bursa, a Vero Romano, A Mauro Guzmán. sí, a Marita García, que dice que a ella le gusta escribir y que un día le gustaría que leamos lo que escribe. Bueno, Marita, ya lo vamos a leer.